En los campos de batalla de Europa, durante más de un siglo, un nombre hacía temblar a reyes y ejércitos enteros: los tercios españoles. No eran simples soldados, eran hombres templados en hierro y en fe, que luchaban con un honor inquebrantable. Su sola presencia bastaba para inclinar la balanza de la guerra. Allí donde marchaban, el enemigo sabía que no se enfrentaba a una tropa cualquiera, sino a un cuerpo forjado en disciplina y en lealtad mutua. Una fuerza que no se rendía ni siquiera cuando todo parecía perdido. De Flandes a Italia, de las llanuras alemanas a los mares del Mediterráneo, su sombra cubría Europa entera. Luchaban bajo el mismo estandarte, llevando con ellos no solo armas, sino la certeza de representar a una nación y a una fe común. Para sus contemporáneos, eran una leyenda viviente. Relatos de batallas en las que resistían contra enemigos muy superiores en número, circulaban por todas las cortes de Europa, siempre con un mismo final: los tercios permanecían firmes. Pero no se trataba únicamente de victorias militares. Su verdadera fuerza residía en algo más profundo: la convicción de que el honor estaba por encima de la vida, y que la disciplina era la base que sostenía su invencibilidad. Generales y enemigos por igual reconocían esa singularidad. Mientras otros ejércitos se quebraban ante la adversidad, los tercios resistían unidos, hombro con hombro, hasta el último aliento. Hoy, siglos después, su ejemplo aún nos habla. Nos recuerda que la grandeza no nace del número, ni de la fuerza bruta, sino de la lealtad, el sacrificio y el coraje de quienes creen en algo más grande que sí mismos. No fueron solo soldados de su tiempo, fueron el espejo en el que se miraron generaciones posteriores. Su espíritu marcó un antes y un después en la historia militar, y su eco todavía resuena como un recordatorio de lo que puede lograr la voluntad humana cuando se convierte en hierro. En el corazón del siglo XVI, Europa ardía en conflictos. Reinos enteros se disputaban territorios, religiones y poder, mientras las alianzas se forjaban y se rompían con la misma rapidez que se firmaban los tratados. En medio de ese escenario, España necesitaba algo más que soldados dispersos. Necesitaba una fuerza capaz de sostener sus fronteras, defender sus ideales y proyectar su influencia más allá de los mares. Fue entonces cuando nació una de las instituciones militares más singulares de la historia: los tercios. Su origen no fue un simple decreto, sino la respuesta a una necesidad urgente. Eran tiempos en que las guerras se decidían tanto por la valentía como por la disciplina, y en ese cruce de exigencias se forjó un ejército distinto. Los tercios reunían lo mejor de dos mundos. Del pasado medieval conservaron el espíritu caballeresco, el juramento de honor y la lealtad personal. Del presente moderno adoptaron las armas de fuego y las tácticas innovadoras. Así, la pica se unió al arcabuz en una sinfonía de hierro y pólvora que cambiaría para siempre la manera de luchar. Su estructura era tan innovadora como su armamento. No se trataba de una masa caótica de hombres empujados al combate, sino de unidades cohesionadas, donde cada soldado tenía un papel definido y sabía que su vida dependía de la del compañero. Era una máquina precisa, donde disciplina y confianza mutua valían tanto como la pólvora. Pero más allá de la técnica, los tercios representaban algo más profundo, un símbolo de lo que podía lograrse cuando la organización se ponía al servicio de un ideal. No eran mercenarios que combatían por oro, eran hombres que luchaban por un rey, por una fe y por el honor de una nación que aspiraba a grandeza. Así comenzó la leyenda. Un ejército nacido no solo de la necesidad, sino de la convicción de que la fuerza verdadera no está en el número, sino en la unión de quienes creen en algo más grande que sí mismos. La verdadera fuerza de los tercios no residía en el empuje de sus picas ni en el estruendo de sus arcabuces. Lo que los hacía invencibles era algo mucho más difícil de quebrar: la disciplina. Desde el reclutamiento, los hombres eran sometidos a un entrenamiento riguroso, donde cada paso, cada formación y cada movimiento tenía un propósito. No se trataba de improvisar, sino de convertir el caos de la batalla en un orden implacable. Las largas filas de picas avanzando al unísono, los arcabuceros disparando en perfecta sincronía, eran el reflejo de cientos de horas de práctica y obediencia férrea. En el campo de batalla, esa disciplina marcaba la diferencia. Mientras otros ejércitos se desmoronaban al primer embate, los tercios permanecían firmes, hombro con hombro, confiando en que su compañero no cedería ni un palmo de terreno. Esa confianza mutua era su escudo invisible.
Cada soldado sabía que su vida dependía del de al lado, y esa certeza convertía a hombres comunes en una muralla imposible de atravesar. La obediencia no era ciega, sino consciente. El soldado de los tercios entendía que no luchaba solo por sí mismo, sino por la unidad, por la gloria de su estandarte y por el honor compartido. El sacrificio personal era el precio de una victoria que pertenecía a todos. Esa disciplina no solo se mostraba en la batalla, sino también en la resistencia. Cuando la comida escaseaba, cuando el frío helaba los huesos en los campamentos de Flandes, los tercios soportaban lo insoportable sin quebrarse. La fortaleza interior, la obediencia al deber, era lo que los mantenía de pie cuando otros ya habían caído. La historia demuestra que no eran los ejércitos más numerosos los que inclinaban el destino de Europa, sino los más disciplinados. Los tercios lo probaron una y otra vez. La unión bajo reglas férreas, el honor como guía y la lealtad como base podían hacer de un puñado de hombres una fuerza más poderosa que naciones enteras. Los tercios no eran solo un ejército, eran un fenómeno que se imponía donde otros fracasaban. Desde los húmedos campos de Flandes hasta las llanuras de Italia, se enfrentaron a enemigos que les superaban en número y a veces, en reputación. Sin embargo, su disciplina y su estrategia convirtieron cada batalla en un escenario donde el orden y la sincronía eran armas tan letales como las picas y los arcabuces. En Flandes, los tercios resistieron frente a ejércitos duplicando sus filas. Mientras los soldados enemigos se lanzaban al combate con ímpetu, muchas veces sin coordinación, los tercios avanzaban con calma calculada. Cada movimiento estaba previsto, cada formación se adaptaba a las circunstancias. Cuando los arcabuceros disparaban, lo hacían en filas perfectas, mientras las picas se mantenían firmes, protegiendo a los suyos. La cohesión del grupo convertía la tensión del combate en una fuerza imparable. En Italia, su fama creció aún más. Los tercios no solo luchaban, imponían su presencia. Los ejércitos que se creían invencibles aprendían rápidamente que enfrentarse a ellos era enfrentarse a un muro de hierro, donde la resistencia, la coordinación y la voluntad de cada hombre se combinaban en una unidad casi sobrenatural. Cada victoria era un testimonio de que la estrategia y la disciplina podían superar la fuerza bruta y la superioridad numérica. Pero las batallas legendarias de los tercios no solo se cuentan por victorias. Cada enfrentamiento estaba marcado por el sacrificio y la entrega. Soldados que caían eran reemplazados por otros que mantenían la formación, y la historia de esas jornadas recuerda que la gloria de un ejército no depende únicamente de sus armas, sino del compromiso y la lealtad inquebrantable de quienes lo componen. En cada combate, los tercios enseñaron que un grupo de hombres disciplinados y unidos podía cambiar el destino de naciones, dejando un legado que aún resuena siglos después en la memoria de Europa. Los tercios no eran simplemente soldados, eran custodios de un código que trascendía la fuerza física y las armas que empuñaban. En cada marcha, en cada formación y en cada choque de picas y arcabuces, se movían guiados por principios que iban más allá de la supervivencia. El honor, la lealtad y la cohesión del grupo eran su verdadera fortaleza. Traicionar a un compañero, abandonar la formación o mancillar el estandarte era impensable. Cada soldado sabía que su vida estaba entrelazada con la del vecino, que su reputación individual se medía en la medida en que honraba al grupo. La lealtad no era una obligación impuesta por la autoridad, sino un compromiso interior, una certeza de que cada acción debía contribuir a la integridad del conjunto. El honor personal y colectivo era palpable en los gestos más simples, en el respeto a los oficiales, en la atención a los heridos, en el cumplimiento de órdenes con disciplina y sin cuestionamientos superficiales. Los tercios demostraban que la verdadera fuerza de un ejército no se mide solo en número de armas o en pólvora gastada, sino en la capacidad de mantener la unidad frente al peligro, de sostenerse en la adversidad sin quebrar los lazos que los unían. La cohesión, más que una estrategia, era un estilo de vida. Las historias de los tercios relatan cómo hombres ordinarios, al poner su honor y su lealtad por encima del miedo, podían formar un muro invencible frente a ejércitos superiores. Cada soldado entendía que su valor individual se multiplicaba al sumarse al compromiso colectivo, y que la gloria de un triunfo pertenecía a todos, no a uno solo. Al final, el legado de los tercios no se recuerda solo por sus victorias ni por su armamento. Se recuerda porque enseñaron que la fuerza verdadera proviene de un grupo que se mantiene unido por principios sólidos, donde el honor y la lealtad son más poderosos que cualquier espada o arcabuz.
Los tercios no solo se enfrentaban a enemigos poderosos, también se enfrentaban a la adversidad en todas sus formas: campos de batalla hostiles, climas implacables, escasez de alimentos y la constante amenaza de enfermedades. Sin embargo, incluso en las circunstancias más extremas, jamás cedían. La resiliencia era parte de su entrenamiento, pero también de su carácter colectivo. Aprender a resistir, adaptarse y seguir adelante se convirtió en una segunda naturaleza. Cuando las derrotas parciales golpeaban, no se rendían ni se dejaban arrastrar por la desesperación. Cada revés era analizado, cada error se convertía en lección. Los tercios entendían que la fuerza no se mide solo por la victoria, sino por la capacidad de levantarse después de cada caída, de recomponerse y volver al combate con determinación renovada. Esa resistencia era tanto física como moral. Soportar el dolor, la fatiga y la incertidumbre sin quebrar la formación requería una entereza extraordinaria. En los fríos campamentos de Flandes, bajo lluvias interminables y barro que se tragaba botas y armas, los soldados mantenían la disciplina y la cohesión. Cada tarea, cada guardia, cada preparación para la batalla siguiente se realizaba con la misma precisión y dedicación, demostrando que la verdadera fuerza de un ejército reside en la constancia y la paciencia. Adaptarse a las circunstancias no era solo una estrategia, era la diferencia entre la supervivencia y la derrota. La historia de los tercios nos recuerda que la resiliencia trasciende el tiempo. Hoy, siglos después, su ejemplo sigue enseñando que la capacidad de resistir y perseverar, aun frente a obstáculos aparentemente insuperables, es una de las virtudes más poderosas que un grupo puede poseer. No se trata de evitar la adversidad, sino de enfrentarse a ella con disciplina, unidad y coraje, convirtiendo los desafíos en oportunidades para demostrar la grandeza de un espíritu colectivo. Los tercios dejaron una huella que va más allá de las batallas que libraron. Su fama cruzó fronteras, llegando a oídos de enemigos y aliados, y su ejemplo perduró mucho después de que sus banderas se recogieran del campo de combate. No eran solo soldados, eran un símbolo de que la unidad, la disciplina y la lealtad pueden transformar a un grupo de hombres en una fuerza capaz de cambiar la historia. Generaciones de soldados estudiaron sus tácticas, sus formaciones y su manera de enfrentarse a ejércitos superiores. Aprendieron que la fuerza bruta no basta, que la coordinación, la estrategia y la confianza mutua son armas igual de poderosas. Pero más allá de lo militar, los tercios enseñaron algo aún más profundo, que los valores compartidos, el respeto por el compañero y la coherencia entre palabra y acción son pilares que sostienen cualquier empresa humana. Incluso en tiempos de paz, su legado siguió vivo. Ciudades, academias y ejércitos recordaron sus enseñanzas, y los relatos de su heroísmo se convirtieron en historias que inspiraban tanto a líderes como a ciudadanos comunes. Porque los tercios demostraron que la grandeza de un grupo no se mide solo en victorias, sino en la capacidad de mantener la integridad y la cohesión cuando todo parece conspirar en su contra. Hoy, al mirar la historia, comprendemos que los tercios no fueron únicamente una fuerza militar, fueron un ejemplo de cómo la disciplina, la lealtad y la unidad pueden trascender cualquier guerra. Nos recuerdan que los principios colectivos, cuando se aplican con constancia y dedicación, son más poderosos que cualquier arma, más duraderos que cualquier victoria y más inspiradores que cualquier fama momentánea. El legado de los tercios es, en última instancia, un recordatorio de que la fuerza de un grupo reside en su capacidad de mantenerse unido, de actuar con honor y de resistir frente a la adversidad, enseñándonos que esos valores trascienden los siglos y siguen iluminando el camino de quienes buscan construir algo más grande que ellos mismos. Quizá la lección más grande de los tercios no sea solo la unidad, sino la convicción de que la disciplina y el honor son más poderosos que la mera fuerza. Cada soldado comprendía que su valor individual adquiría significado dentro del grupo, y que la verdadera victoria no residía únicamente en derrotar al enemigo, sino en sostener la integridad y la cohesión frente a cualquier adversidad. Hoy, en un mundo que glorifica lo fácil y lo inmediato, su ejemplo nos recuerda que solo quienes están dispuestos a sacrificarse por algo mayor logran dejar una huella eterna. Los tercios nos enseñan que la grandeza surge cuando los esfuerzos individuales se ponen al servicio de un propósito común, cuando la lealtad y la perseverancia se convierten en el motor que impulsa cada acción. Más allá de la historia militar, su legado trasciende épocas y fronteras. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre los desafíos que enfrentamos y la manera en que podemos mantenernos firmes frente a ellos.
Así como los tercios confiaban en la fuerza del grupo, nosotros podemos aprender que las metas que valen la pena requieren disciplina, unidad y compromiso, que ninguna adversidad es insuperable cuando hay un propósito claro y compartido. Al mirar atrás, vemos que lo que hizo invencibles a los tercios no fueron solo sus armas ni sus tácticas, sino la fuerza interior que emanaba de la unión y la confianza mutua. Esa fuerza es un recordatorio eterno, que la verdadera invencibilidad no se encuentra en el poder temporal, sino en los valores que elegimos sostener, en la coherencia entre nuestras acciones y nuestras convicciones, y en la voluntad de enfrentar cualquier desafío con honor y determinación. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado, en el que juntos hemos podido descubrir la luz que ilumina no solo los campos de batalla, sino también los caminos que cada uno de nosotros transita en la vida. Deja un like y suscríbete al canal, para que podamos seguir explorando la historia y llevar al presente la inspiración de la disciplina y el honor que guiaron a los tercios, recordándonos que mantener nuestros principios y actuar con convicción puede marcar la diferencia incluso frente a los mayores desafíos.